Ya, pues vamos contigo, Rafa, justamente, bueno, ya vamos a estar con los detalles de la formalización y lo que ha pasado hoy día con el principal sospechoso del crimen de Ámbar Cornejo, pero vamos al otro debate que también se ha generado en estas últimas horas, respecto sobre todo de las libertades condicionales y los niveles de justicia que tenemos, ¿no? Claro, respecto a todo lo que ha ocurrido en los últimos años, a partir de la información abundante que nos ha llegado desde ayer respecto al crimen de Ámbar, partiendo por el hecho de que Gustavo Bustamante, como lo dimos a conocer desde el minuto 1, ¿cierto?, fue uno de los casi 800 reos que salieron en libertad en Valparaíso, en la región, amparados por un fallo de la Corte de Apelaciones de esa ciudad. Entonces, desde el 2016 que se comenzó ya a hablar de este tema, de qué estaba pasando con las libertades condicionales, en fin, y también respecto a la situación que a todos les llamó la atención en los últimos días, cuando ya se supo, ¿cierto?, que el padrastro de esta adolescente menor de edad desaparecida era precisamente una persona que incluso había meritado un capítulo del programa Mea Culpa, donde incluso se le preguntó a él si se veía haciendo esto nuevamente y lo puso en duda, no lo descartó en esa conversación con el periodista Carlos Pinto. Claro, era una persona en el fondo que se veía a sí misma como no rehabilitada, y de ahí lo brutal que hoy día resuenan esos dichos, digamos, cuando está convertido en el principal sospechoso de este crimen. Claro, y además después un reportaje posterior de la revista El Sábado, un año después también de esto, dio cuenta de la misma situación en cuanto a cierto perfil que él tenía en ese minuto para, digamos, ser considerado a simple vista, desde fuera, desde el sentido común. Pero también fueron los informes, ¿cierto?, que en esa situación llegaron desde Gendarmería al momento que se toma esta decisión en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que hacían ver que no correspondía. Y ahí hay un detalle bastante interesante que fue expuesto, ¿cierto?, acá en Cooperativa también, respecto a qué fue lo que pasó en definitiva cuando llega este informe. Lo que se está diciendo desde el Poder Judicial al hacer el recuento es que en ese momento la jueza, a la cual se ha apuntado hoy, la jueza Donoso, ¿cierto?, se da cuenta que la mayoría de los informes son iguales, por ende piden ver el tema del criterio, pero finalmente se opta por seguir con los criterios que estaban también en el caso de este interno, porque en definitiva el informe que hacía ver que no era conveniente estaba replicado tal cual en muchos otros internos por parte de Gendarmería. Claro, ahí, Rafa, perdón, se ha hablado como de un copy-paste, y el relato de la historia, el registro, dice que la jueza Donoso, primero que todo, preside o es parte de una comisión, de un cuerpo colegiado del Poder Judicial que toma esta decisión, y ella dice, lo revisamos de nuevo en este caso y se mantienen los requisitos que en esa época se exigían, ¿no?, que todos quienes que registraran buena conducta y tuvieran la mitad de la pena cumplida podrían acceder al beneficio. Que ahí hay algo que mucha gente ha dicho. Hugo Bustamante tenía 27 años de condena y sale a los 11. Y ahí no está la mitad, pero se tomaba como 20 y ahí, porque se podía, y ahí tenía la mitad de la condena cumplida para poder salir en libertad en el año 2016, que llamó mucho la atención porque se habló incluso de un boom de libertades condicionales que fue advertido desde el Congreso Nacional, entre otras cosas. Claro, resulta que ahora ha quedado más claro también, Paula, en las últimas horas, a mediados de esta tarde, respecto a lo que ha ocurrido. Es más, habló recién nomás Hernán Larraín, refiriéndose, ¿cierto?, a su pasado como senador, de pronto viendo estas leyes y también desde el cargo de ministro de Justicia ahora. Hizo varios puntos, remarcó recién Hernán Larraín, lo estábamos escuchando. ¿Ya? Por ejemplo, él dice que políticamente acá no hay cómo cuestionar a alguien más que el otro o hablar mejor del trabajo que uno que del otro. Incluso nombra a la expresidenta Bachelet en sus declaraciones. ¿En qué sentido? Hace ver él que lo que ocurrió en el 2016 no tiene nada que ver con el gobierno de turno, es decir, con la expresidenta Bachelet. Es que ayer se estaba hablando, claro, incluso de que se había entregado un indulto. Lo dice él en sus propias palabras y dice que tiene que ver con una decisión judicial. Y después destaca que desde ese gobierno, todos los sectores políticos representados en el Parlamento y luego en el gobierno del presidente Piñera, de nuevo con todos los sectores políticos, se concreta en un cambio legal en 2019 que haría, por ejemplo, que si esta ley, como está vigente hoy, Bustamante no hubiese quedado libre en 2016. Sí, es que sobre esto, sobre las palabras hace unos minutos del ministro de Justicia, pero particularmente sobre este comunicado que emiten más temprano, cerca del mediodía, dando cuenta, ¿no?, de que la actual ley de libertad condicional habría impedido la libertad del imputado en el caso Ámbar. Ha habido muchísimo comentario, y hay uno que me llamó la atención hace poco más de una hora, del diputado Leonardo Soto, que escribe en redes sociales, en su cuenta en Twitter: formé parte de la comisión mixta de
este proyecto de ley, por más de un año la derecha dilató esta ley y después se aprobó con el impulso de los parlamentarios de oposición y con el voto en contra de la derecha encabezada por el actual ministro Jaime Belolio. Y de alguna forma, tanto el diputado Soto como otros están reprochándole al actual gobierno el tratar de sacar algún tipo de rédito de toda esta situación. O sea, es que aquí el gobierno ha salido a hablar de esta ley, lo hizo ayer en la noche incluso el propio vocero de gobierno. La ley 21.124 que se publicó en enero de 2019. Ahora, en la comisión mixta no hubo ni un solo voto de Chile Vamos, en particular, o entre otras cosas porque dejaba fuera violadores de derechos humanos. El exdiputado Jaime Belolio se abstuvo ahí. Pero ahí hay una discusión política que también nos sirve para el debate, que la podemos dejar para un poquito más, que tiene que ver con cómo surge la política después de casos de alta connotación social como el de Ámbar. De hecho, vamos al punto ese con Hernán Larraín, entonces ministro de Justicia. Esto dijo hace poquitos minutos. De haber estado vigente el 2016, le habría impedido al imputado del crimen de Ámbar haber obtenido la libertad condicional. Que cambió primero el concepto de derecho que existía previamente por el de un beneficio. Enseguida aumentó las exigencias y subió los plazos mínimos para poder solicitar. Y finalmente, hoy día, no basta con cumplir requisitos objetivos como asistir a cursos, sino que el elemento principal para lograr la libertad condicional es un informe psicosocial que tiene que, de alguna manera, referirse a las condiciones de la persona y sus posibilidades reales de reinserción y de no reincidencia. Por eso, en estas condiciones que fueron consensuadas, no habría podido salir porque sus antecedentes, como doble homicidio y otros que habían en su carpeta, no le habrían permitido alcanzar a esa libertad condicional. Claro, porque se pide en estos nuevos requisitos contar con un informe favorable de reinserción social. En el caso de los femicidios, además, hay que tener el 2/3 de la pena cumplida, por ejemplo. Y hay un montón de otras cosas que se establecen en esta actual ley. Hasta el 2012 incluso estaban los seremis de justicia metidos en estas decisiones, digamos. Y ahí se pasó a esta comisión de libertad condicional que es del Poder Judicial, digamos. Exactamente. Ahora, yo ponía el tema de la reacción política porque ya la comenzamos a ver desde ayer, ¿no? La comenzamos a ver desde anoche. Y hay varios expertos incluso que dicen aquí hay que focalizar en lo importante. Por lo pronto, una ley de garantías a la infancia y lo otro, esto del seguimiento de la ejecución de las penas. Pero advierten también, y nosotros, Rafa, tú mismo lo has comentado varias otras veces en casos distintos, ¿no? Las leyes con nombre, por ejemplo, algunos apuntan al eventual populismo penal que surge a propósito de esto, porque el riesgo siempre está latente, digamos. Claro, de hecho, por ejemplo, ahora se ha dado esto, ¿en qué? En la pena de muerte y en la condena hacia la jueza que encabezó esto. Allí hemos visto esto que hemos hablado tantas veces de las leyes a nivel con como nombre, de Twitter, digamos. Claro, no, y en acciones concretas. En el mundo real, la digamos. Constitucional. Claro, y el tema es que allí lo que pasa es que claro, siempre ha pasado hasta un caliente y después escuchamos las mismas declaraciones, ¿cierto?, en cada uno de los casos, en fin, y todavía no está claro tampoco, que aquí la duda va a estar, o sea, si esta jueza o juez a quien le hubiese tocado, digamos, aplicó la ley en el sentido correcto, no, porque finalmente esa es la duda, y pareciera en el fondo de lo que dice el propio ministro Hernán Larraín, de que esta jueza no se equivocó. Sí. Si es que uno lo quiere mirar así con esa distancia y en frío en base a lo que era la ley en ese minuto. Ahora, con todo, va por un carril ya avanzando, ¿cierto?, esta acusación que se le va a realizar a la jueza Donoso, según lo que han dicho ya desde varios sectores. Por ejemplo, Andrés Longton, diputado de Renovación Nacional, y ahora, tras una reunión que se realizó en La Moneda, el jefe de la bancada de Bópoli, el diputado Luciano Croscoque, y el jefe de la bancada de RN, Sebastián Torrealba, anunciaron que va a haber un apoyo en torno a esta acusación. Se le va a acusar de notable abandono de deberes. En paralelo también va a haber una comisión investigadora. Escuchemos lo que adelantan al respecto las diputadas Carolina Marzán y Andrés Celis. Es necesario que investiguemos y analicemos todas las fallas del sistema, porque se lo debemos a Ámbar y a muchas otras mujeres y niñas que han sido víctimas de un sistema que constantemente las deja en absoluta desprotección. La sociedad y las mujeres están cansadas de ver que los sistemas no están funcionando. Con esta comisión podremos investigar desde dónde vienen los errores y claramente corregirlos. Porque se trata de una menor que fue claramente vulnerada sistemáticamente por las instituciones que debían protegerla. Aquí el Estado falló.
Y por lo mismo corresponde que como diputados fiscalicemos todas las fallas que pudieron ocurrir por parte del gobierno, como también por parte del sistema judicial, penal y carcelario, como también en el funcionamiento del Servicio Nacional de Menores y sus políticas de protección. Claro, yo insisto acá en que tengo la sensación de que la clase política como tal tiene que cuidar bastante bien el equilibrio, ¿no? Porque puedes terminar, no lo estoy diciendo en este caso, ¿no? Pero hemos visto en otros que pueda terminar esto bastante parecido a aprovechamientos políticos en alguna circunstancia, porque insisto, los expertos lo que piden es enfocarse, legislar sobre garantías a menores y tener organismos especializados en ejecución de las penas en el fondo. Sí, y además que, insisto también en ese punto que estábamos repasando, Paula, que en el fondo, si uno mira todo lo que pasó ahí, es un cúmulo de situaciones que uno espera no se den o no se repitan, vuelven, ¿cierto? Pero antes de llevar personas a la hoguera, hay que ver también, o sea, efectivamente hay un informe que dice interno que requiere intervención y un mayor periodo de observación, ¿cierto? Intrapenitenciario. Pero la frase era textual en la mayoría de los casos, y eso hace que en un minuto los jueces detengan la conversación y finalmente resuelvan aplicar el mismo criterio, de acuerdo a lo que reportó en su minuto un reportaje de la revista El Sábado, ¿cierto? Antes de todo esto que pasó ahora, digamos, cuando recién habían encarcelado a estas personas y después estaban quedando libres, haciendo ver cuál era la situación por la cual habían salido, porque efectivamente ese año aumentaron mucho las libertades condicionales. Es cierto que hubo también un tema ahí con los requisitos. Sí, lo otro, hay otro punto a considerar también que lo instalo de inmediato acá. Estuvimos viendo algunas cifras con Marcelo Sánchez de la Fundación San Carlos de Maipo, que trabaja con el tema de menores. ¿Ya? Nos dice que del 2010 a la fecha hay 245 niños, niñas y adolescentes con denuncias de presunta desgracia y que fueron encontrados fallecidos. Que la PDI informó del aumento en los requerimientos del 2017 a la fecha y que comparado, por ejemplo, en un año 2017-2018, en promedio es de un 20%. Que allí hay un tema muy importante que está pendiente con la situación en las residencias del Sename, porque a la hora de los resultados muestran distinta efectividad ante los requerimientos por presunta desgracia, por ejemplo, que hay una efectividad mayor del 94%. Acá la voz precisamente de Marcelo Sánchez de la Fundación San Carlos de Maipo. El crimen de Ámbar ha revelado no solamente las debilidades del sistema penitenciario para hacer seguimiento a la ejecución de las penas, sino que fundamentalmente a la incapacidad del Estado para proteger, para prevenir, para anticiparse a las situaciones de riesgo que pudieran afectar el bienestar de los niños que están en una situación de altísima vulnerabilidad. Lo que estamos viendo acá es un fenómeno que está pasando absolutamente inadvertido ante las políticas públicas. Hay un número importante de niños que están desaparecidos en el sistema. Hay un número importante de niños que no son buscados. Claro, un tremendo tema. Y ahí, Rafa, ¿cuántas más Ámbar podría haber, digamos, y sobre las cuales los medios de comunicación, pero también las autoridades, las policías, el Poder Judicial no han puesto énfasis? Ahora, quería solo sumar, porque ha sido también parte del debate, y lo informábamos anoche tarde en Cooperativa, porque el mensaje del presidente Sebastián Piñera, nuevamente también en Twitter, apareció cerca de las 11:30 de la noche, cuando en un par de líneas dice que el asesinato de Ámbar desgarró el corazón de millones de chilenos, y termina diciendo: es el camino de la justicia, no más impunidad. Y a propósito de todo el debate político, no son pocos los que desde anoche le reprochan también al presidente el que él habla de no más impunidad en momentos en que hace solo un par de días él indultó también a 2 reos condenados por delitos de lesa humanidad en Punta Peuco. Tal cual. Claro, que es una situación que también se abre a propósito, de hecho, algunos sumados al debate, hasta el Machi Celestino Córdoba. O sea, sí, se ha abierto una serie de situaciones y también otros han puesto este freno respecto a la situación judicial y la jueza, porque claro, hoy visto los antecedentes o hacer ver, pero hay que ver también el cumplimiento de la ley. Hay un detalle bien importante respecto al tema de los menores de edad del Sename, que advierten están en cierta desventaja. A propósito de esto que tú decías, Mauricio, de cuántas ambas más pueden haber o habrán, o estarán en la calle o sin la protección necesaria. Nos decía Marcelo Sánchez que al analizar la baja tasa en la efectividad de la búsqueda de estos menores por las policías, de acuerdo al protocolo de actuación policial, por ejemplo, donde se investigan las presuntas desgracias, si bien es considerado como alto riesgo la desaparición de menores de edad, se define como riesgo limitado si existen antecedentes de fugas anteriores, expresiones verbales o materiales que indiquen que hubo intención de irse.
Entonces allí ponen también un foco respecto al tratamiento distinto y especial que de pronto estos menores en riesgo también hay que tener sobre ellos en cuanto a que se enciendan las alarmas tal cual como si se hubiese ido un menor de una casa. O sea, no debe existir esta diferencia. Tal cual. Oye, Rafa, solo agregar un dato que publica el diario La Tercera a esta hora, que tiene que ver con una carta que firman 36 abogadas y profesoras de Derecho que salen a defender precisamente a la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y señalan en esa carta, entre otras cosas, insinuar o afirmar que tiene responsabilidad en el lamentable y brutal femicidio de Ámbar es irresponsable y equivocado. Aseguran que la trayectoria de Silvia Donoso se ha caracterizado por su postura garantistas y agregan que la resolución de dicha comisión fue motivada en los criterios objetivos establecidos en la ley vigente a esa época, es decir, respetuosa de la legalidad. No cabe ninguna duda que el debate está instalado, habrá que ver qué alcance tiene con una ley que ya está aprobada y más o menos con consenso y en que es mejor que lo que había en relación a las libertades condicionales, pero vamos a ver qué pasa. De esto queremos hablar con ustedes en el WhatsApp, en el más 569-78880770. Los escuchamos ahí en el WhatsApp y los leemos en el hashtag Cooperativa en Casa. Así es, pero antes vamos a ir nosotros, Paula, a una muy breve pausa. Eso sí, Gonzalo, ¿nos puedes anticipar un poco de qué vamos a hablar a la vuelta? Comienza el fin de semana, el descansito para muchos, porque aunque en la casa igual hay descanso de fin de semana, sí. Pero mucha atención, no hay que olvidarse que este fin de semana y a partir del lunes empiezan varias medidas restrictivas en comunas de regiones. Muy bien, pues de eso y más conversamos a la vuelta de esta pausa comercial. Deportes, regiones, noticias que siguen hasta las 8 en Lo que queda del día.